Hola matefílicos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad ya vamos a comenzar a resolver ejercicios de física, específicamente ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a utilizar las ecuaciones que demostramos en la clase pasada para poder resolver este problema que se ubica en el libro de Sears and Szymanski. Es el ejercicio 2.66. Dice así: el maquinista de un tren de pasajeros que viaja a 25 metros sobre segundos avista un tren de carga cuyo cabuz está a 200 metros más adelante en la misma vía. El tren de carga viaja en la misma dirección a 15 metros sobre segundos. El maquinista del tren de pasajeros aplica de inmediato los frenos, causando una aceleración constante de menos 0.1 metros sobre segundos al cuadrado, mientras el tren de carga sigue con su rapidez constante. Sea x igual a 0 el punto donde está el frente del tren de pasajeros cuando el maquinista aplica los frenos. Tenemos tres incisos. A. ¿Atestiguarán las vacas una colisión? B. Si es así, ¿dónde ocurrirá? C. Dibuje en una sola gráfica las posiciones de frente del tren de pasajeros y del cabuz del tren de carga. Muy bien, entonces básicamente lo que tenemos aquí son dos trenes. A este de acá vamos a llamarlo tren 1 y el que está por acá 200 metros más adelante vamos a llamarlo tren 2. Ahora, estos trenes están en trayectoria de colisión. ¿Por qué? Bueno, podemos ver aquí que el tren 1 lleva una velocidad inicial de 25 metros sobre segundos, la cual es mucho mayor que la velocidad del segundo tren, que es de 15 metros sobre segundos. ¿Vale? Entonces, en algún momento, este tren, el tren 1, podría colisionar con el tren 2 si no disminuye su velocidad a tiempo. También vemos que el tren 1 aplica una desaceleración de 0.1 metros sobre segundo. Eso nos indica que el movimiento que describe el tren 1 es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mientras que el tren 2 siempre mantiene la velocidad de 15 metros sobre segundos. Eso quiere decir que tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a colocar nuestro marco de referencia en el punto x sub 0 igual a 0, donde se encuentra la cabeza del tren número 1. También vemos que la posición inicial del tren 2 se ubica en la parte trasera de dicho tren y tiene una posición inicial de 200 metros con respecto a este marco de referencia. Ahora, este es el momento 1, donde inicia el movimiento. Ahora, el movimiento finaliza cuando supuestamente los trenes chocan entre sí. Para esta parte final vemos que el segundo tren mantiene su velocidad constante, mientras que el primer tren ha variado su velocidad producto de esa desaceleración. Entonces se podría generar una colisión en un punto X final que por el momento desconocemos. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a trabajar. Para ello tenemos entonces las ecuaciones de la cinemática, ¿sí? Las ecuaciones de movimiento. Recordemos que esta primera ecuación es solamente para un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un movimiento con velocidad constante, mientras que la ecuación 2, 3 y 4 la utilizamos para un movimiento con una aceleración constante. Bien, es decir, para un cuerpo que experimenta una variación en su velocidad. Entonces ya sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme es el caso del tren 2, ¿cierto? Mientras que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
es el caso del tren 1. Entonces, ya identificamos qué ecuaciones pueden utilizar cada tren. Ahora vamos a identificar las variables que tenemos o que nos brinda el ejercicio. En este caso, del tren 1, tenemos ¿qué variables? A ver, tenemos la velocidad inicial, que es igual a 25 metros sobre segundos. Tenemos la posición inicial del tren 1, ¿cierto? Que es igual a 0, porque está en el marco de referencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos su aceleración o desaceleración en este caso, ¿cierto? Que es 0.1 metros sobre segundos. ¿Qué más tenemos? Ya. Mientras en el tren 2, ¿qué variables tenemos? Tenemos la velocidad, que es constante, velocidad 2, que vale 15 metros sobre segundos. Tenemos la posición inicial, que es 200 metros, ¿cierto? Con respecto al marco de referencia. Y ya, eso es lo que tenemos del tren 2. Ahora debo buscar las incógnitas que tiene mi ejercicio. En este caso, fíjense que nos están pidiendo dónde ocurrirá la supuesta colisión. En este caso nos están pidiendo la posición final, que es la posición donde los trenes se van a colisionar. Y por otra parte, también deberemos obtener el tiempo que demoran los trenes en colisionar. Muy bien, teniendo las variables identificadas, ahora vamos a identificar la ecuación de la cinemática que me va a ayudar a resolver este problema. Y para ello necesito las variables que ya saqué. En este caso, vamos a sacar la ecuación del tren 1. Vemos que tenemos velocidad inicial, tenemos posición inicial, aceleración, pero también necesito la posición final y también necesito el tiempo. Entonces, ¿qué ecuación de la cinemática contiene estas 5 variables? Vamos a ver. En este caso, la ecuación 2, vemos que contiene la velocidad final, el cual yo no la tengo. Yo la velocidad final del tren 1 no la tengo, por lo tanto la descarto. Vamos a ver la ecuación 3. Sí, tengo posición final, aquí está, tengo posición inicial, tengo velocidad inicial, tengo aceleración y tengo tiempo. Por lo tanto, esa es la ecuación que vamos a utilizar para el tren número 1. Vamos a escribir acá tren 1 y vamos a utilizar la ecuación x igual a x sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración tiempo cuadrado. En este caso, la posición será posición final del tren 1, posición inicial del tren 1, velocidad inicial del tren 1, correcto, y la aceleración. Bien, ahora vamos con la ecuación del tren 2. Esta es más sencilla porque el tren 2 es maneja un movimiento rectilíneo uniforme y para ello solamente hay una ecuación, ¿sí? Fíjense que tenemos la velocidad 2, ¿cierto? La velocidad, tenemos el tiempo, tenemos la posición inicial y tenemos la posición final. Por lo tanto, obviamente, vamos a utilizar esa ecuación, la ecuación 1, que sería posición 2 final del tren 2 igual a la posición a la posición inicial del tren 2 más la velocidad del tren 2 por el tiempo, ¿sí? Esa va a ser la ecuación del tren 2. Bien, teniendo en cuenta estas ecuaciones, vamos a encontrar entonces el tiempo que supuestamente demoran en colisionar y con ello vamos a encontrar la posición donde supuestamente colisionan. Entonces, primero encontraremos el tiempo que demora en colisionar.
Para ello, vámonos al dibujito. Vamos al dibujito. Vemos que el tren 1 va a chocar con el tren 2 en una posición X que todavía desconocemos, ¿sí? Pero conocemos algo. Conocemos que la posición del tren 1 en la colisión tiene que ser igual a la posición 2, ¿sí? Para que se tenga una colisión, ¿cierto? La parte de adelante del tren 1 tiene que ser igual a la parte de atrás del tren 2 para que tengamos una colisión. Por lo que voy a utilizar esta, vamos a llamarla ecuación 3, ¿sí? Voy a utilizar esta ecuación para poder resolver. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que la posición final del tren 1 tiene que ser igual a la posición final del tren 2. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esta ecuación de aquí, x1, la vamos a igualar con x2, ¿sí? Por lo que tenemos lo siguiente. Tenemos que la posición inicial 1 más la velocidad inicial 1 por el tiempo más un medio aceleración tiempo cuadrado debe ser igual, esto que está aquí debe ser igual a x sub 0 inicial, ¿sí? La posición inicial del tren 2 más la velocidad del tren 2 por su tiempo. Bien, de aquí si queremos ya podemos reemplazar por los valores que me da el ejercicio. La posición inicial del tren 1 sabemos que es 0. La posición inicial del tren 2 es 200 metros, ¿cierto? La velocidad inicial del tren 1 es 25 metros sobre segundos. La aceleración del tren 1 es menos 0.1 metros sobre segundo cuadrado. Y la velocidad del tren 2 es de 15 metros sobre segundos. Bien, vamos a reemplazarlo todo. Tendría lo siguiente. Ahora vemos que nos va a quedar una ecuación cuadrática, por lo que vamos a organizar un poco estos términos. Bien, nos va a quedar esta ecuación de aquí, esta ecuación cuadrática. Este 0.05 deriva de dividir 0.1 entre 2, ¿sí? Esta operación de aquí. Como queda negativo, lo pasamos al otro lado positivo. Y este 25t también lo pasamos al otro lado, queda como negativo. 15 menos 25 nos da menos 10. Y más el 200 que queda ya al otro lado. Por lo que ya tenemos esta ecuación cuadrática. Para resolverla vamos a utilizar la fórmula general. Esta formulita que podemos ver aquí, vamos a aplicarla, donde 0.05 será A, menos 10 será B y 200 es C. Entonces lo que tengo es, en este caso no será la variable X, sino que será la variable tiempo. Entonces tiempo será igual a menos B, pero B es menos 10, más o menos raíz de B al cuadrado, que es menos 10 al cuadrado, menos 4 por A, que es 0.05, por C, que es 200. ¿Bien? Y todo eso sobre 2A, es decir, 2 por 0.05. Me van a quedar dos resultados, uno con el signo positivo y el otro con el signo negativo. Entonces tengo lo siguiente, T será igual a, con el signo positivo me da 177,46 segundos y con el signo negativo me da 22,54 segundos. Entonces debemos elegir cuál es el tiempo de colisión, si es el tiempo de 177 segundos o de 22,54 segundos. En este caso vamos a elegir el tiempo más corto, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir el tiempo de 177.46? A ver,
Esto quiere decir que si los trenes, en este caso, fueran en distintos carriles, digamos que el tren 1 estuviera en un carril diferente al tren 2, estos trenes se van a encontrar en dos ocasiones. La primera será en 22.54 segundos y la segunda en 177.46 segundos. Pero obviamente los trenes chocan con el primer tiempo, ¿cierto? Que es el de 22.54. Por lo tanto, ese es el tiempo que nosotros vamos a utilizar. Tiempo igual a 22.54 segundos. Ahora, teniendo ese tiempo de colisión, yo puedo encontrar la posición donde los trenes se chocan. Y para eso me voy a las ecuaciones iniciales. Yo puedo reemplazar ese tiempo en cualquiera de estas dos ecuaciones. La del tren 1 o la del tren 2. En este caso, por simplicidad, vamos a reemplazarla en la ecuación 2 del tren 2, ¿cierto? Entonces tengo que la posición final del tren 2 será igual a la posición inicial del tren 2 más la velocidad del tren 2 por el tiempo. Bien, reemplazo. Posición final 2 será posición inicial del tren 2, que es 200 metros, ¿sí? Más la velocidad del tren 2, que es 15 metros sobre segundos, por el tiempo, que es 22.54 segundos. Entonces, la posición de colisión será 538,1 metros a partir de nuestro marco de referencia. Entonces, los trenes, al parecer, sí se van a chocar y lo harán en esta posición. Ahora, ¿por qué se chocan? Para averiguar si se chocan, vamos a verificar la velocidad, ¿sí? La velocidad del tren 1 en dicho punto. Para ello vamos a utilizar la ecuación número 2, esta ecuación de aquí. Vamos a ver qué velocidad tiene el tren 1 cuando el tiempo vale 22.54 segundos. Entonces tengo velocidad final del tren 1 igual a la velocidad inicial del tren 1 más la aceleración por el tiempo. Ya sabemos que la velocidad 1 es 25 metros sobre segundos más la aceleración, que vale menos 0.1 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, en este caso de 22.54 segundos. Por lo que la velocidad 1 es igual a 22.75 metros sobre segundos. Vemos que la velocidad del tren 1 sigue siendo mayor a la velocidad del tren 2, que es de 15 metros sobre segundos, ¿sí? En el tiempo de 22,54, que es el tiempo de colisión. Por lo tanto, vemos que el tren 1 va efectivamente a colisionar con el tren 2. Ahora vamos a ver qué sucede en el tiempo de 177,46 segundos. Entonces, la velocidad del tren 1 en ese tiempo va a ser la siguiente. Velocidad inicial es 25 metros sobre segundos. Más aceleración por el tiempo. Aceleración es menos 0,1 metros sobre segundo cuadrado por 177,46 segundos. Vamos a ver cuál es la velocidad del tren 1 en ese tiempo. Esa velocidad es de 7.254 metros sobre segundos. Vemos que en este caso es una velocidad menor que la velocidad del tren 2, que es de 15 metros sobre segundos. Entonces, más o menos, ¿qué está pasando aquí? Bueno, el ejercicio me pide dibujar una gráfica para las posiciones de los trenes. Por lo tanto, vamos a explicar este fenómeno en las gráficas. Bien, aquí tenemos la gráfica de los dos trenes.
vemos que la función de la posición con respecto al tiempo del tren 2 es una función lineal. Es esta violeta que podemos ver aquí, esta línea morada. Esta es la función del tren 2, ¿cierto? Que es lineal, maneja siempre una velocidad constante. Mientras que la posición del tren 2 describe una parábola, ¿cierto? Es una ecuación grado 2. Ahora, fíjense que en el tiempo 0, este tiempo de aquí, t igual a 0, la posición del tren 2 es 200, ¿cierto? Mientras que la posición del tren 1 es 0 también. Ahora, los trenes se encuentran aquí, en el tiempo de 22.54 segundos, ¿sí? Y en la distancia, o la posición final, de 538.1. En ese caso hay una colisión porque vemos que la velocidad 1 es mayor a la velocidad 2. Sin embargo, podemos ver que la velocidad del tren 1 va mermando, ¿cierto? Va disminuyendo, hasta que llega el momento que la velocidad 1 es más pequeña que la velocidad 2, ¿sí? Del tren 2. Por lo que el tren 2, volvería a alcanzar al tren 1 en este punto, que justamente es el punto de tiempo 177,46 segundos, ¿vale? Esto pasaría si cada tren tuviera su propio carril, ¿vale? Pero sabemos que hay una colisión aquí en este punto. Pero si ambos trenes tuvieran su propio carril, pasaría esto. El tren 2 rebasaría nuevamente al tren 1, mientras que el tren 1 seguiría desacelerando hasta llegar a 0, ¿cierto? Muy bien, hasta aquí llegamos con el ejercicio de hoy. Espero hayan entendido todo el desarrollo de este problema. Como siempre, te deseo muchos éxitos y nos vemos en la siguiente clase.